bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Ayer. En esta ocasión, nos adentraremos en el oscuro y seductor mundo de los demonios sexuales conocidos como succubus e incubus. Estas entidades, arraigadas en la mitología y el folclore de diversas culturas, han capturado la imaginación de las personas a lo largo de los siglos. Los succubi y los incubi son descritos como demonios que adoptan formas humanas para seducir a hombres y mujeres durante sus sueños, drenando su energía vital. Prepárense para descubrir los mitos, leyendas y relatos históricos que han dado forma a la fascinante y aterradora reputación de estas criaturas. Los primeros relatos. La historia de los succubi e incubi se remonta a la antigüedad, con menciones en diversas culturas. El término succubus proviene del latín succubare, que significa yacer debajo, mientras que incubus deriva de incubare, que significa yacer encima. Estas palabras describen perfectamente la naturaleza de estos demonios, que se cree que interactúan sexualmente con sus víctimas mientras duermen. En la mitología mesopotámica, Lilith, una figura conocida por ser la primera esposa de Adán según algunas tradiciones, es a menudo asociada con los succubi. Se dice que Lilith abandonó a Adán y el jardín del Edén para convertirse en una demonio que seduce a los hombres y les roba su fuerza vital. Esta leyenda es una de las primeras en registrar la existencia de seres demoníacos femeninos que se alimentan de la energía sexual de los hombres. Durante la Edad Media, la creencia en los succubi e incubi se fortaleció considerablemente, especialmente dentro del contexto del cristianismo. Los teólogos y eruditos religiosos describieron a estos demonios como enviados de Satanás para corromper y desviar a los fieles. Santo Tomás de Aquino, uno de los teólogos más influyentes de la época, escribió extensamente sobre estos demonios en su obra Summa Theologica. Aquino creía que los succubi recolectaban el semen de los hombres para que los incubi lo utilizaran para impregnar a las mujeres, creando así más demonios o seres malignos. Las descripciones físicas de los succubi e incubi varían ampliamente según la cultura y la época. Sin embargo, existen algunos rasgos comunes. Los succubi son generalmente descritos como mujeres de una belleza deslumbrante, capaces de atraer y seducir a los hombres con facilidad. A menudo se les atribuye una apariencia voluptuosa, con ojos hipnóticos y una voz que puede encantar a cualquiera. Sin embargo, algunos relatos también los describen con características demoníacas ocultas, como alas de murciélago, colas puntiagudas o garras afiladas, que solo revelan en momentos de terror. Por otro lado, los incubi son descritos como hombres de gran atractivo y fuerza física. Su apariencia puede variar desde jóvenes apuestos hasta figuras más imponentes y musculosas. Al igual que las succubi, pueden ocultar rasgos demoníacos como cuernos, colas o piel escamosa. Estas criaturas masculinas seducen a las mujeres mientras duermen, causando terror y agotamiento. A lo largo de la historia, se han registrado numerosos casos de encuentros con succubi e incubi. Uno de los relatos más famosos es el de un monje benedictino del siglo XI llamado Pedro Damián, quien documentó la historia de un compañero monje atormentado por un succubus. Según Damián, el monje fue visitado repetidamente por una mujer demoníaca que intentó seducirlo y desviarlo de su camino espiritual. A pesar de sus esfuerzos por resistir, el monje finalmente sucumbió a las tentaciones, lo que llevó a su declive espiritual y físico. Otro caso notable es el de la bruja de Ende, mencionada en la Biblia. Aunque no está directamente relacionada con los succubi e incubi, la historia de la bruja que invocó al espíritu del profeta Samuel para el rey Saúl ha sido interpretada por algunos como un ejemplo de la intervención de entidades demoníacas en los asuntos humanos. Las brujas y hechiceros a menudo eran asociados con la capacidad de invocar o controlar a los succubi e incubi para sus propios propósitos oscuros. Los cuentos populares de diversas culturas también están llenos de historias sobre estos demonios. En Europa, las leyendas de los incubi a menudo se entrelazan con historias de doppelgangers o cambiantes, criaturas que adoptan la forma de seres queridos para engañar y seducir a sus víctimas. En algunas historias, los incubi toman la forma de esposos ausentes o amantes fallecidos para acercarse a las mujeres dormidas. En la tradición japonesa, existen historias de demonios similares conocidos como ikai. Un ejemplo es el jorgumo, una araña que puede transformarse en una hermosa mujer para seducir y devorar a los hombres desprevenidos. Aunque no es exactamente un succubus, el jorgumo comparte muchas características con estas entidades demoníacas, incluyendo la seducción y el engaño. La parálisis del sueño. En tiempos modernos, algunos investigadores y psicólogos han intentado explicar los encuentros con succubi e incubi a través del fenómeno de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una condición en la que una persona, al despertar o al quedarse dormida, se encuentra temporalmente incapaz de moverse o hablar.
Durante este estado, es común experimentar alucinaciones vívidas y aterradoras, a menudo incluyendo la sensación de una presencia maligna en la habitación. Estas experiencias pueden ser extremadamente realistas y a menudo involucran sensaciones de presión sobre el pecho, dificultad para respirar, y la percepción de ser tocado o inmovilizado por una figura invisible. Muchos relatos de encuentros con succubi e incubi coinciden con los síntomas de la parálisis del sueño, lo que sugiere que al menos algunos de estos testimonios podrían ser explicados por esta condición neurológica. Otra interpretación moderna de los relatos de succubi e incubi se centra en la psicología de la seducción y el miedo. Los sueños y las alucinaciones durante el sueño pueden reflejar deseos reprimidos, miedos profundos y ansiedades sexuales. En sociedades donde el sexo fuera del matrimonio o la exploración sexual estaban estrictamente prohibidos, los sueños eróticos y las alucinaciones sexuales podrían haber sido interpretados como ataques de demonios sexuales. La combinación de la represión sexual, el temor al pecado y las creencias religiosas profundamente arraigadas podría haber contribuido a la proliferación de historias sobre succubi e incubi. Estos relatos no solo proporcionaban una explicación para experiencias inexplicables, sino que también reforzaban las normas morales y religiosas de la época. Los succubi e incubi han sido representados en la literatura y el arte durante siglos. En la literatura medieval, estos demonios aparecían con frecuencia en historias de caballeros y santos que luchaban contra las tentaciones demoníacas. El Majus Maleficarum, un famoso tratado sobre brujería del siglo XV, dedica varias secciones a la descripción y la persecución de estos demonios sexuales. En la literatura gótica del siglo XIX, los succubi e incubi encontraron un nuevo hogar. Autores como Edgar Allan Poe y Sheridan Le Fanu escribieron historias de terror que incluían figuras seductoras y demoníacas. La figura del vampiro, popularizada por Bram Stoker en su novela, Drácula, comparte muchas características con los succubi, incluyendo la seducción y el consumo de la fuerza vital de sus víctimas. En el cine y la televisión, los succubi e incubi han aparecido en numerosas formas, desde personajes principales hasta criaturas secundarias en historias de terror y fantasía. Películas como The Entity 1982 y Succubus 1968 exploran la temática de la seducción demoníaca y el ataque durante el sueño. Series de televisión como Supernatural y Buffy the Vampire Slayer también han presentado episodios centrados en estos demonios sexuales, perpetuando su imagen en la cultura popular moderna. Los videojuegos y los cómics también han contribuido a la difusión de la imagen de los succubi e incubi. En videojuegos como Diablo y The Witcher, los jugadores se encuentran con estos demonios en varios contextos, luchando contra su seducción y sus poderes sobrenaturales. En los cómics, personajes como Satana, de Marvel Comics y Morrigan Aensland, de la serie Darkstalkers, han llevado la imagen de los succubi a nuevas audiencias. La figura del succubus y el incubus ha tenido un impacto significativo en la percepción de la sexualidad y la religión a lo largo de la historia. Estos demonios representan el temor y la fascinación por el deseo sexual, sirviendo como advertencia sobre los peligros de la tentación y la corrupción moral. En muchas culturas, las historias de succubi e incubi han sido utilizadas para reforzar normas sexuales estrictas y para explicar comportamientos que se consideraban desviados o pecaminosos. Algunas interpretaciones modernas de los succubi e incubi han adoptado una perspectiva feminista, viendo en estas figuras una manifestación de los miedos y ansiedades patriarcales sobre la sexualidad femenina. Los succubi, en particular, pueden ser vistos como una representación del poder sexual de las mujeres y el temor de los hombres a perder el control sobre sus propios deseos. En este sentido, las historias de succubi e incubi no solo reflejan miedo sobre lo sobrenatural, sino también las dinámicas de poder y género en la sociedad. La fascinación por los succubi e incubi continúa en la actualidad, alimentada por su rica historia y su presencia en la cultura popular. Estas entidades demoníacas siguen siendo símbolos poderosos de la seducción, el deseo y el miedo, y nos recuerdan la delgada línea entre lo racional y lo sobrenatural. Mientras exploramos estos mitos y leyendas en Ecos del Ayer, nos enfrentamos no solo a los demonios de la antigüedad, sino también a las oscuras y complejas facetas de nuestra propia psique. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la mitología. Nos vemos en el próximo episodio.